Hola, esta es la cuarta sesión relacionada a la capacitación humanista SCAP. Mi nombre es Ricardo de la Fuente, mi WhatsApp es el 55 26 53 42 42. Te invito a que entres a nuestro sitio web proyecta-medioscap.com y finalmente me pongo a tus órdenes en mi correo electrónico ricardo.proyecta.scap@gmail.com. Ya hemos revisado en las sesiones anteriores los objetivos. Ahora vamos a hacer énfasis en básicamente la planeación de la capacitación y además el manejo de los diferentes tipos de dinámica, ejercicios y exposición teórica que un programa exitoso requiere. Hemos repetido varias veces ya en qué consiste nuestra capacitación humanista, que es un ciclo interactivo de sensibilización, cognición, asimilación y práctica que se reinicia N veces a lo largo del taller. En línea con esta situación de iniciar la sesión con la sensibilización, ahora te voy a presentar un aspecto que, aunque es muy conocido, no siempre se comprende de la mejor manera: los temperamentos. Te invito a que revises esta tabla de los 4 temperamentos, que son básicamente sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Cada uno de estos tiene ciertas fortalezas y debilidades. Digo de alguna manera como analogía, que el temperamento colérico contiene sangre en las venas, esto es, las personas que lo poseen son realmente muy reactivos. El temperamento flemático es lo opuesto, contiene hielo en las venas. El melancólico, que tiene una capacidad de sentir a través de toda la sensorialidad, básicamente puede tener lágrimas en las venas, puesto que es el temperamento más propenso a deprimirse, aunque también es el que más disfruta el abanico sensorial. Y el sanguíneo es el único que tiene sangre, toda vez que es muy expresivo, dicharachero, o sea que siempre tiene una actividad. ¿Cuál es tu temperamento? Recordemos que el temperamento forma parte de la genética, no es lo aprendido, sino es lo innato. Puedes controlarlo, pero no lo puedes cambiar, lo puedes modular, que sería lo interesante. Bien, espero que ya hayas evaluado tu temperamento. Si no lo has hecho, puedes ponerle pausa hasta que lo determines y entonces ya después continuar. Vamos a complementar esta tabla de los temperamentos no nada más con las fortalezas, sino con las debilidades. Nuevamente recordemos que el temperamento es innato, vienen los genes. Las debilidades tenemos que compensarlas, no porque vamos a dejar de tenerlas, sino porque las podremos controlar. Un caso específico es el flemático, cuyas debilidades no es que las posea en sí, sino que pareciera poseerlas. ¿Por qué? Porque el flemático es introvertido, está centrado en sí mismo y esto hace que con frecuencia se vea sin motivación. No es que no la tenga, es que no la va a demostrar. Y así cada uno de los temperamentos tiene algunas características, tanto positivas como negativas, y lo mejor es cambiar, más que decir que son fortalezas o debilidades, podemos pensar en todo esto como en características. Espero que hayas encontrado tu temperamento. No hay que confundirlo con el carácter.
El carácter es la forma como modificas el temperamento. Por ejemplo, yo soy colérico, que ese es mi temperamento principal, y melancólico, que es uno secundario. De sanguíneo y flemático también tengo, pero ya mucho menos. En el caso específico mío, una de mis debilidades es el sarcasmo. Yo, ¿qué he hecho? Modularlo, convertir el sarcasmo en bromas, pero no contra los demás. Ya bromeo sobre mí mismo. Y esto hace que mi sarcasmo no agreda a los demás. Entonces, una característica que puede ser una debilidad me permite tener un mejor humor y además bromear de mí mismo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu temperamento y cómo has compensado, si así ha sido, algunas de sus debilidades? La sesión anterior hablábamos de los dominios del aprendizaje y hablábamos básicamente de que son tres. Lo psicomotriz, que se refieren a las conductas que se realizan con precisión, exactitud, facilidad y economía del tiempo y esfuerzo. Y esto implica las habilidades manuales. Lo cognitivo son aquellas conductas en las que predominan los procesos mentales o intelectuales, que van desde la memorización hasta la aplicación de criterios y elaboración de juicios que se refieren a una actividad intelectual compleja. Por último, los afectivos básicamente se refieren a las actitudes y cómo las has podido interiorizar. No basta con que lo sepas, con que lo conozcas cognitivamente. Tienes que reflejarlo en conducta. En todos los terrenos se requiere una conducta. Y entonces así, estas áreas de aprendizaje se integran, aunque las podemos separar taxonómicamente. Ya en la vida diaria, todo se integra y en consecuencia la capacitación debe integrarlas. Regresamos ahora al desarrollo de la capacitación. Ya en sesiones anteriores habíamos visto la planeación, los objetivos. Ahora estamos hablando del desarrollo, que se da a través de los siguientes medios. Uno, el desarrollo de contenidos. Dos, con ejercicios. Y finalmente, tres, con dinámicas. En cada uno de estos hay diferentes elementos. El desarrollo de contenidos se da con técnica expositiva, con diálogo, discusión y con la técnica demostrativa. En los ejercicios se manejan role plays, las prácticas en el cual los participantes ejecutan las acciones y también con prácticas reforzadoras. Las dinámicas son diferentes a los ejercicios porque no necesariamente se desarrollan directamente con el tema. Tú como hábil instructor tienes que ligar la dinámica con el contenido del taller. Cuidado con tener dinámicas que son un tanto cuanto aisladas. Deben estar integrados de tal manera que sirvan de reforzamiento emocional para el contenido. Entre las dinámicas está la presentación de los participantes, que esto de suyo ayuda mucho a generar rapport. Las dinámicas ejercitantes después de una larga sesión, cuando la gente ya está cansada, característico de algunos tipos de ejercicios. Hay también dinámicas integradoras donde permiten la unión del grupo y lo fomentan. Y hay otras que son de suyo más complejas de manejar, que son las dinámicas introspectivas, donde ves hacia adentro, o proyectivas, donde proyectas hacia el exterior algunas de tus vivencias. La más conocida de las técnicas instruccionales, ahora que estamos hablando de desarrollo de contenidos, es la presentación de un tema específico
a través de eso, de la exposición. Es lo que más usamos. ¿Sí? Y las fases son: introduces el tema, das la información y generas la síntesis. Aquí haces una disertación ante los participantes, quienes deben reflexionar, contestar las preguntas que tú les hagas. Yo soy un fiel partidario que durante la exposición hagas preguntas y permitas las preguntas. Con frecuencia decimos las preguntas al final. ¿Qué pasa con esto? Que ya cuando llega el final, ya no tienen el contexto y es difícil, de hecho, incluso poder realizar la pregunta y a veces también responderla. Entonces, aquí debes buscar la reflexión. Un consejo: el conocimiento es algo muy delicado. Tú como autoridad tienes que definir de qué estás hablando. ¿Estás hablando de una certeza, de un concepto teórico, o estás hablando de una opinión? Cuando tú emitas una opinión y lo haces en tono de concepto, hay una cierta deshonestidad intelectual. Si yo digo el mundo es maravilloso, esa es una opinión mía. ¿Para todos el mundo es maravilloso? Posiblemente no. Entonces, si yo digo hoy está haciendo un sol intenso, esa es una manifestación en cierto modo objetiva, racional. Esa ya no es una opinión. Entonces, en ese sentido, el instructor tiene que tener la ética para no influir de manera inadecuada y hacer sentir que su opinión es solo eso, una opinión. Hay problemas cuando hablamos de una exposición comunes: las muletillas. Por ejemplo, a mí me ha costado cierto trabajo quitarme la muletilla que tengo, que es decir, ok. Lo sigo usando, pero ya mucho menos, a tal nivel que ya no se puede considerar muletillas. Como anécdota, conocí a un, de otra forma, muy buen expositor que tenía la muletilla muy larga, la más larga que he conocido. Decía una vez por minuto o más frecuentemente, en un momento dado, demasiado larga. Hay que evitar las muletillas, por lo menos que no sean fastidiosas para los participantes. Cuidado con los chistes o con las bromas. No abras con un chiste o con una broma. Primero preséntate y conforme se desarrolla la confianza, ya podrás manejarlos. Acuérdate que tu personalidad afecta. No todos podemos decir bromas. Hay algunos que las dicen y tienen muy mal impacto. Otros problemas de comunicación es cuando el volumen de voz es bajo o hay una monotonía tonal. ¿Qué significa? Que mantienes el tono. Por ejemplo, esta se da cuando alguien lee. Voy a decirlo aquí leyendo para que se den cuenta cómo la monotonía tonal afecta. A continuación, problemas más frecuentes del instructor: muletillas, el uso repetitivo de expresiones como este, ajá, sí, chistes o bromas. Deben utilizarse con cuidado. Primero conoce a los participantes y al grupo. Como verás, esta monotonía tonal le quita vida a tu participación. También un buen instructor maneja en forma adecuada los silencios. Date un respiro, escucha a los participantes. De alguna manera me ha tocado que cuando dices una pregunta y nadie contesta y tú te quedas callado, tarde o temprano alguien se pone nervioso y lo dice. Y ese puede ser un aliado porque siempre va a estar participando en apoyo a ti. Otra situación es que también tengas un tono demasiado psicológico o demasiado académico. Cuidado con ambos extremos. También
hay que tener una situación de dominio del grupo, por definición de que eres un instructor, pero no ser autoritario. No estás ahí para dogmatizar, es para impartir conocimientos en los cuales no necesariamente siempre tienes la última palabra. Por ejemplo, la capacitación evoluciona tan rápido y ¿qué instructor podría dar la información de lo que acaba de suceder el mes pasado? ¿Sí? Cuidado con eso. Otra situación también se da cuando no se permite la participación. Si no dejas que ellos permites, estás limitándolos y a la postre se aíslan de ti. Entonces, no nada más permita su participación, sino escucha a los participantes también en sus actitudes. La gente se empieza a parar, a lo mejor ya es hora de un receso. La gente empieza a cruzarse de brazos, a lo mejor ya están con una actitud defensiva que muy probablemente tú generaste. Otro elemento después de la exposición es el diálogo, debate, discusión. A veces los instructores dogmatizamos. Esto es muy importante porque tú fomentas este intercambio libre y verbal de conocimientos, ideas y opiniones entre un grupo. De hecho, aquí lo importante es que tú lo conduces, pero también te permite a ti conocer su nivel real, no nada más de los conocimientos, sino de los prejuicios que un grupo puede tener, que ojo, tú también tienes prejuicios. Este diálogo, debate, discusión se utiliza para compartir ideas, identificar problemas, encontrar soluciones, pero sobre todo a animar la participación de los asistentes. Se parte de una guía de tópicos, no son preguntas, son tópicos generales que introduce el instructor y lo que se desea no es obtener las respuestas que tú deseas, sino la neta, la respuesta auténtica del individuo, pero también del grupo. Su convicción se da cuando el facilitador cambia su rol. Mira, cuando tú estás dando una conferencia, te paras y empiezas a hablar. El otro extremo es el ser moderador. Aquí tu participación es mucho menos importante y lo que importa son las opiniones de los participantes que en ese momento están. Tú presentas el objetivo después de una breve introducción, puedes incluso dividir al grupo si el número es suficiente. Lo que vas a hacer es poner las reglas del juego y hacerlas respetar. E inicias con el primer tópico. Puedes motivar las respuestas insinuando posibles alternativas, pero si insinúas una respuesta, tienes que insinuar la respuesta contraria. Déjame darte un ejemplo. Si tú estás hablando, por ejemplo, de las medicinas, su precio, bueno, tú puedes orientar a decir que los medicamentos más recientes son muy caros, ¿sí? O puedes hablar de los genéricos, que son muy baratos. Si vas tú en esos dos tópicos, ellos van a empezar a hablar de cualquiera de los dos aspectos. Y entonces tú ya abriste, pero sin ser totalmente parcial, puesto que insinuaste una respuesta, pero también insinuaste la respuesta contraria. ¿Sí? Entonces, no ejerzas presión. De hecho, los participantes del grupo son los que se presionan entre ellos. Lo que tú vas a hacer es convertirte en un amanuense o en el escribano, como decimos, y te vas a encargar de anotar las conclusiones más importantes y hacer un resumen para que se llegue a eso, a conclusiones. Otra técnica instruccional es la demostrativa. En esta también tu rol es mucho menos de conferenciante, mucho menos de exposición, sino que ahora lo que utilizas es una demostración
Evidentemente, aquí lo importante son las habilidades del grupo y tiene 4 fases. Lo preparas, tú haces la demostración y posteriormente invitas a algunos participantes a ejercitarlo, evaluando cómo desarrolló el ejercicio. No es conocimiento, aquí lo que es verdaderamente importante es el que te demuestren la habilidad, o mejor dicho, que ellos mismos se demuestren su utilidad. Por supuesto, la planeación es importante. Hay que preparar el equipo, las hojas de procedimientos, dar confianza a los participantes, preguntar incluso los conocimientos, regresamos a lo teórico del tema, pero aquí recordemos que es la habilidad lo que se tiene que hacer, puesto que tú explicas la tarea y lo demuestras simultáneamente a un ritmo normal. Explicas con la ayuda de una hoja que guía paso a paso, descomponiendo el trabajo y repites la demostración. Entonces, todo esto requiere una amplia preparación. Después, obviamente, solicitas al participante que explique la operación fase a fase y ya pides que realicen la demostración. Fíjate, primero solicitas que alguien explique la operación fase a fase. En particular, lo que ayuda también a que integres lo cognitivo con las habilidades. Yo acostumbro, no siempre, cuando el ejercicio lo permite, que alguien haga el ejercicio mientras otra persona también del grupo va explicando los pasos y además permite una adecuada evaluación. Aquí realmente te demuestran la competencia laboral en el ejercicio que están desarrollando. Uno más intenso son los juegos de roles o roleplay. En ellos los participantes simulan una situación de la vida real que implica la interacción entre seres humanos. En estos roleplays, lo que tú vas a hacer es, de alguna forma, explicar los objetivos y desarrollar los roles. ¿Quién va a desarrollar qué rol? Que incluso pueden ser giratorios. Los participantes preparan los papeles, sus roles, los desarrollan y ya después de la escenificación, revisan las experiencias personales, se establecen las conclusiones. Obviamente, al momento de lo que hacen en forma práctica, tiene algo más que ver con la vida real, pero no deja de ser una situación de laboratorio. Hay algunas habilidades especiales como técnica de ventas, dispensación de productos en un autoservicio, el trabajo de una recepcionista, que se prestan al juego de roles. En ese sentido, el roleplay está entre la dinámica y el ejercicio. Hay también otro grupo de técnicas grupales que son de integración. Esto fomenta la interacción. Esto es sobre todo muy útil, este tipo de ejercicio, cuando trabajas para una organización cuyos participantes con este tipo de técnicas desarrollan una mejor relación. ¿Sí? Hay algunas técnicas que pueden incluir algunos aspectos de reforzamiento. No nada más es de que se integren, sino que pueden llevar a un cierto tipo de reforzamiento. El objetivo de las dinámicas es producir una buena dinámica de grupo, así como otros objetivos relacionados como desarrollar el debate y la reflexión. Algo importante en la capacitación es que tú no te diriges a un solo individuo.
Aun cuando son grupos de diferentes organizaciones, la interacción entre ellos resulta fundamental, más si son de la misma organización. Ahí tu labor no implica que des una teoría a las personas como individuos, sino que tú vas a buscar que el conocimiento se haga grupal, porque además con las dinámicas puedes apoyar a la solución de problemas existentes, reforzar los conocimientos, favorecer la introspección, estimulación en la práctica de lo que tienen que revisar en la teoría, además de energizar al grupo después de una comida, una exposición prolongada, o incluso cuando tú veas que está bajando el nivel de actividad. El aprendizaje no solo es un proceso racional, la vivencia, lo emotivo son algo vital. Se ha establecido que los mamíferos, de los cuales los seres humanos no somos los menos mamíferos, aprendemos a través del juego como herramienta principal. Entonces, equilibra, ¿qué das? ¿Información o estás formando a las personas? Las vivencias son un lazo unificador entre pensamiento y emoción. La vivencia afecta la emotividad, pero tienes que regularla para no agredir u ofender. Tú debes tener el control de manejo emocional del grupo, pero sin manipulación. La elección de las dinámicas depende del objetivo, el tamaño del grupo y su dinámica. Hay veces que tienes que cambiar la dinámica. ¿Por qué? Porque ves que el grupo no tiene la posibilidad de desarrollar una dinámica en la cual podría haber confrontación. Obviamente también tienes que saber en qué etapa de la instrucción estás, con qué, de esta forma lo ligas con el objetivo. Tienes que situarte entre la actividad anterior y la actividad posterior a la dinámica y además comprender el perfil individual de los participantes. Por ejemplo, cuando yo trabajo para una organización en especial y hay más de 2 niveles jerárquicos, yo ya no me meto a dinámicas profundas. ¿Por qué? Porque la presencia de una autoridad mayor siempre inhibe al grupo. Entonces se pierde mucho de la espontaneidad o incluso puede haber problemas con la autoridad. Entonces tienes que también cuidar que la autoridad no se exponga a alguna situación de conflicto. Entonces, preferentemente esto se aplica cuando hay un mismo nivel jerárquico, cuando mucho 2, y nunca si hay más de 2 niveles jerárquicos. Hay de integración, presentación, rompehielos, energizantes, controladoras o liberadoras. Hay veces, por ejemplo, que el grupo, cuando hablas de emociones, el grupo se puede prender. Entonces hay una serie de dinámicas controladoras que permiten que se baje de alguna manera ese sistema nervioso simpático que nos acelera. Y en ese control puedes relajarlos. Podríamos decir que situaciones como mindfulness pueden ayudarte a esto. Entonces, en las reforzadoras puedes tener revisión lúdica de conceptos. Ejemplo, jugar un tipo de tarjetas en las cuales aquí pones un concepto del lado derecho y del lado izquierdo pones la descripción del concepto. Y entonces tienen que unir las tarjetas del lado derecho con las del lado izquierdo. Las dinámicas profundas deben ser manejadas por un experto, básicamente psicólogos, porque esto puede desbordar al grupo, lo puede abrir, pero cuidado, si tú no puedes cerrarlo. Entonces, no las recomiendo. Por eso no me voy a meter mucho a este tipo de dinámicas, que sin embargo, si tú tienes esa habilidad,
pues ya tienes mi correo electrónico, ricardo.proyecta.scap@gmail.com, y por supuesto podemos hablar de ese tema. Entonces, las dinámicas tienen un gran valor. Regresando un poquito a los últimos temas de andragogía, ¿sí? Esta rama de la pedagogía nos dice que el aprendizaje se facilita cuando la persona que está siendo capacitada participa activamente en el proceso de aprendizaje y puede orientar su naturaleza y dirección. No siempre puedes permitir esto, pero si te tomas la costumbre, por ejemplo, de al inicio de la sesión, conocer sus objetivos particulares y eventualmente, si cabe y se relacionan con el tema, incluirlos, por lo menos como algún comentario, puede ser muy útil. A mí, por ejemplo, cuando me mencionan un tema que les importa y que no lo voy a desarrollar más a fondo después y no tengo tiempo, en ese momento, si tengo el conocimiento, uno no está obligado a tener todo ese conocimiento. Entonces, lo explico y digo, por motivos de tiempo no lo podemos revisar. Hay veces que si son de varias sesiones, en la siguiente sesión les presento parte del tema. ¿Sí? Entonces, acuérdate que el aprendizaje se basa cuando confronta los problemas laborales, prácticos, sociales o personales para encontrar su solución. Hay que fomentar la autoevaluación que permita al participante evaluar qué tanto está avanzando. El aprendizaje se facilita cuando la materia es de personal interés y además la amenaza a la persona es baja. No seas un instructor amenazante. El aprendizaje autoiniciado es el que dura más y se incorpora al bagaje de conocimientos más fuertemente. Ahora, ¿qué actitudes son requeridas? El primero de ellos es la amabilidad, cuyo significado es digno de ser amado. Sea afable, ¿sí? Manéjate con un afecto positivo, sin ironía. Se evalúa con los rasgos externos, tu rostro, tus movimientos corporales, tu volumen y tu tono de voz. Otro, la tolerancia. Yo digo que el respeto es la convivencia armónica de las diferencias. Eso también es la tolerancia. Convivir armónicamente con otros puntos de vista. ¿Sí? Obviamente, tú debes desarrollar para que haya un ambiente positivo, aun cuando haya opiniones distintas. Y además, se puede permitir la discusión dentro de los cauces civilizatorios que debemos tener para empezar nosotros como instructores. Responsabilidad, una actitud vital, no en capacitación, en la vida. Esto implica responder ante los demás por tus actos propios. Entonces, es un ejemplo de cómo el instructor se puede convertir en una fase muy importante al demostrar todo esto. Y por último, el orden. Esto se va a reflejar cómo has integrado la información del programa y lo has llevado de lo general a lo particular y de lo sencillo a lo complejo. Dado el carácter iterativo de SCAP, es un poco más difícil porque empiezas con sensibilización, cognición, asimilación y práctica y luego vuelves a hacerlo. Entonces el orden es clave. Curiosamente en SCAP el orden no se nota tanto. Sin embargo, un buen observador podría darse cuenta de la estrategia que se siga. El instructor no debe agredir o burlarse o ser sarcástico, ¿sí?
Cuidado con la exhibición de los participantes o las dinámicas que lo hacen. Hay un tipo de dinámicas que se denominan de pecera, en el cual se presentan algunas actividades y todo el mundo puede criticar. Cuidado con eso. No que no les desarrolles, yo siempre pongo una condición, por ejemplo, el roleplay. O peor, cuando alguien presenta ante todo el grupo, antes de permitir que se le vayan encima al participante que de buena fe se subió y dio su plática o su exposición o lo que sea, yo les digo, para hacer una crítica primero tenemos que reconocer algo positivo y eso es mágico. Al decir algo positivo, la crítica ya elimina parte de su carga emocional y ya se vuelve más objetiva y entonces el participante se da cuenta en qué falló, pero ya no desde el enojo o desde la pena, sino primero se le reconoció. ¿De acuerdo? Otra cosa es obstrucción y desviación, cuando tú das ejemplos de tu persona o que no se relacionan con el tema. Puedes dar ejemplos de tu persona, yo mismo lo hago con frecuencia, pero tienen que ver con el tema y tampoco estoy presumiendo lo bueno o malo que soy. Bueno, lo malo nunca se presume. Pero finalmente estás aquí para facilitar que la gente conozca y se capacite. El aprendizaje se debe centrar en el participante, no en ti. O sea, para eso están otros tipos de desarrollo de contenidos. Si todo el tiempo te lo pasas exponiendo, el aprendizaje está centrado en ti. Pero cuando hay demostraciones, cuando hay diálogo, debate, en ese momento se centra en el participante. Pero también cuando hay roleplays, cuando hay dinámicas, en muchas actividades haces que el aprendizaje se centre en el participante y tú te haces de alguna manera un poco a un lado. Parcialidad. Este es un comportamiento que implica que favoreces y apoyas ideas relacionadas con el punto de vista de una parte del grupo o incluso de una persona. Expresa sus conceptos políticos y sociales que no tienen que ver con el taller. ¿Para qué hablas de lo que no tiene mención? Yo, por ejemplo, tengo algunas ideas políticas. No hablo de ellas. Si en algún receso en los alimentos se habla, sin problema lo puedo comentar. Y yo puedo hablar de política, puedo hablar de religión, puedo hablar de lo que sea, porque en un ámbito de respeto, créeme que se puede hablar de todo. Y cuando veo que alguien se sale de respeto, dejo el tema. ¿Sí? Otra cosa es el alejamiento. Si te pones en tu torre de marfil, dejas de involucrarte emocionalmente con el grupo o con el curso, que la gente sienta tu pasión. Si estás ahí enseñando, que sientan tu pasión por enseñar, sí, pero también por el tema e incluso por los participantes. Cuidado con el síndrome del autor o síndrome del experto. Tú lo sabes todo y eres la autoridad total. No funciona. Si esto lo hace, la gente se bloquea. Finalmente, después de revisar todos estos tipos de desarrollo de contenidos, llegas al cierre, que en tiempo dura muy poco, pero que emocionalmente es importantísimo. ¿Por qué? En lo afectivo vas a integrar, y aquí viene un fenómeno muy interesante. Cuando inicias el cierre, vas a iniciar el alejarte del grupo. Y ya la integración ya no es contigo. Si trabajas para una organización, simplemente devuelves al grupo a la organización. Entonces, es el momento de que establezcan compromisos, pero ya no contigo. Tú sí puedes, debes de hecho, establecer los compromisos con el equipo que estás dejando. Pero ellos, sus compromisos ya no son contigo, son con ellos mismos, son con su empresa, son con su futuro. Si estás en una empresa que
lo vayas redondeando hacia la visión de la empresa y hacia la formación del equipo de trabajo. En lo formal, tienes que mencionar los conocimientos, habilidades, procedimientos, los objetivos, en su caso el plan de acción y cómo influye esto en su cultura organizacional. Concluye sobre los logros alcanzados, preguntando sobre cómo van a aplicar los temas. Mira, hay veces que te encaran un temario muy profundo y resulta que tienes básicamente a nivel de beginners o perdón de gente con poca experiencia. No siempre puedes cubrir todo. Entonces, en ese momento tienes que indicar cómo alcanzar lo que faltó. Además, los participantes, tú los debes escuchar con mucha atención, realizan un resumen general del contenido y elaboran sus conclusiones que son valiosísimas para ti. Se evalúa el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y de las expectativas de los participantes. Si te las dijeron al inicio del taller y tú las anotaste, incluso puedes señalar, bueno, esta expectativa, incluso de tal persona, ¿se cubrió o no se cubrió? También tienes que sugerir acciones que promuevan la continuidad de aprendizajes, como cursos y talleres adicionales. Yo me atrevo a recomendarle a nuestros amables oyentes, si no tienen la certificación de conocer en la impartición de cursos de forma presencial, por favor, certifíquense. Es importante. Te permite consolidarte como instructor. Dicho sea de paso, en Proyecta también tenemos esta actividad de certificación de instructores. En el cierre se formulan y documentan sus compromisos individuales. En la capacitación interna se deben señalar los cursos que son obligatorios y los que son discrecionales. Esto es muy común que suceda. Además del resumen que realizan los participantes, se debe realizar una síntesis del taller. Puede ser tú o incluso guiar a los demás. Entonces, la evaluación del aprendizaje se da en todas las fases del taller, pero es una acción comparativa entre su capacidad laboral inicial y la capacidad laboral posterior a la capacitación. Iniciamos las evaluaciones con la diagnóstica. Mira, a veces la puedes hacer escrita, sin embargo, lo importante es que los observes. La observación te sirve más. ¿Ok? La evaluación sobre conocimientos también se aplica al final. La evaluación intermedia se realiza durante la fase de desarrollo y puede ser de conocimientos, de desempeño, de productos, ya veremos lo de productos que es muy interesante, y de actitudes. ¿Sí? Esto te va a indicar la evolución del grupo y los cambios en conocimientos, habilidades y actitudes. La evaluación formativa o intermedia se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una acción sistemática y continua de recolección de información que se revisa y aplica durante el proceso. Permite reorientar tu estrategia de enseñanza y obviamente a los participantes de cómo van a aprender y las actitudes tanto del participante como del instructor para mejorar los resultados del aprendizaje. La sumaria o final, y esto también se relaciona mucho con las evaluaciones finales que se requieren, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde te piden una evaluación escrita, que en consecuencia debe ser de tipo cognitivo. ¿Sí? Los instrumentos de evaluación más empleados son la lista de cotejo, también le conocemos como checklist, la guía de observación, los cuestionarios escritos
y la entrevista. Todo instrumento de evaluación es formado por reactivos. La guía de observación evalúa el desempeño y actitudes del participante. Aquí es importante porque en todo esto, su nombre es guía de observación. Esta misma guía te orienta a lo que vas a observar de acuerdo a los reactivos. Te pone el aspecto a evaluar, las habilidades en que se reflejan dicho aspecto y si cumples o no, ¿sí? Y observaciones. En observaciones puedes poner qué le falta todavía al participante o incluso puedes señalar los desempeños sobresalientes. Con alguna frecuencia, de repente ves algo en un participante que dices, wow, esto es relevante y lo pones ahí. O sea, también hay que corregir, hay que reconocer lo bueno. La lista de cotejo es para evaluar productos. ¿Cómo evalúas un producto? No necesitas tener al lado a quien lo desarrolle. Por ejemplo, si esto lo estás viendo en una computadora, tú podrías incluir columnas para números de reactivo, el producto y cada uno de los parámetros o aspectos. Por ejemplo, ¿qué vas a evaluar? El cuidado de ese equipo. Tú puedes ver estado de la pantalla, de la carcasa, si las teclas funcionan, la limpieza. Todo eso lo puedes evaluar independientemente si el dueño de la computadora está contigo o no. Entonces, revisa aspectos muy específicos y objetivos. No se manejan aspectos subjetivos. Por ejemplo, apareciendo y desapareciendo está un servicio de mesa. Tú ahí puedes evaluarlo como producto, no el sabor de la deliciosa comida que se ve ahí, sino el orden en que está, la limpieza de los cubiertos, la presentación de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. No importa quién lo hizo, no importa cómo estaba el mesero, tú evalúas simplemente el producto final. Hay productos finales que son más difíciles de comprender. Por ejemplo, formatos. Hay formatos que tú tienes que evaluarlos como producto. Se llenó bien, la letra es clara, se siguió el formato de fecha y otros tantos puntos que podrías manejar. El cuestionario de la evaluación final, ya vimos, son conocimientos. Aquí lo importante es que si vas a calificar muchos exámenes, los hagas de tal forma que puedas tener una hoja prellenada y los puedas calificar en serie. En ese sentido, se evitan las preguntas abiertas, a menos que sean muy pocos participantes. Se prefieren las de opción múltiple, relación de columnas, completar frases, elegir dentro de las expresiones que hay en un paréntesis cuál de las dos es la correcta. En fin, muchas pueden hacerse. Esto va a requerir que haya un espacio para la calificación y un lugar para observaciones. El cuestionario es el instrumento más empleado, no siempre de la mejor forma. Por último, evaluación de reacción. Tú ya los calificaste, ahora les toca a ellos. En la evaluación de reacción, se evalúa el desempeño tuyo, del instructor, las condiciones físicas del lugar de impartición, extensión y profundidad de los contenidos desarrollados, organización y coordinación de la acción capacitadora, el logro de objetivos y de expectativas, incluyendo también la calidad de tus materiales didácticos, por ejemplo, como manuales, como hojas de respuesta para ejercicios, como el material que tú llegas para las dinámicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Este es un ejemplo. Uno que tiene relación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero hay muchos criterios que se pueden manejar. El seguimiento. Mira, un buen instructor no dice adiós y desaparece de la vida. Un curso no va a generar un cambio grupal, pero sí puede generar uno a nivel personal. ¿Sí? Si tú tienes la oportunidad, no siempre nos dejan, pero si tienes la oportunidad de establecer una metodología para el seguimiento laboral, puedes generar una continuidad en el adiestramiento. Yo he tenido la fortuna, así con unas empresas, tener una serie de varios talleres donde se ve el desarrollo del equipo. Eso es importante. No te dejan, por lo menos, tú puedes hacerlo a nivel personal. Por ejemplo, yo suelo pedir los emails y mandar un mensaje posterior de agradecimiento a la participación. Dejo abierto mi correo electrónico, ya lo conoces, ricardo.proyecta.scap@gmail.com, así como también mi WhatsApp 55 26 53 42 42. Y los conmino a que me manden mensajes y yo me comprometo a responderlo. Lamentablemente no tenemos esa cultura de seguimiento en México y muy pocas personas me responden. No obstante, yo más o menos al mes mando un mensaje para ver si han podido aplicar y cuáles son las dudas o si puedo apoyarlos en algo más. Obviamente eso también nos ayuda cuando haces un reporte del observado en el curso y estableces sugerencias y recomendaciones tanto a nivel personal como a nivel grupal. En esto, ya finalizando, en el resumen general, los participantes elaboran sus conclusiones, se evalúa el cumplimiento de objetivos, si faltó algo por cubrir, comentar cómo lograrlo y finalmente participantes formulan y documentan sus compromisos individuales con el objetivo de continuar con la capacitación. De esta forma, ha sido un placer presentarte el método que desarrollamos en Proyecta, que le llamamos SCAP, que proviene de la sensibilización, desde ahí una apertura emotiva. Lo cognitivo es importante como estructura para lo que viene en cuanto a las habilidades y desempeños. Después la asimilación. En la asimilación, lo que ya vimos de los conocimientos, buscamos reforzarlo a través de una serie de dinámicas, ejercicios y finalmente la práctica, donde incluso lo podemos desarrollar a nivel de campo o en las actividades diarias. La capacitación es un proceso más complejo del que nos permitimos revisar. Por una razón, ya lo hacemos y ya lo hacemos en forma automática. Síguelo haciendo en forma automática, pero te invito a que revises de qué manera lo que hemos visto en estas 4 sesiones te pueden ayudar para que lo incorpores a tus estrategias de capacitación. Como siempre, deseo que continúes con tu exitosa labor como instructor y yo quedo a tus órdenes.